¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, pues estar con ustedes en este canal de nuestro hermanito Hugo. Y él me ha invitado a hablar acerca de Nicodemo de manera breve. Y bueno, creo que podemos aprender mucho de la vida de Nicodemo. Lo más importante que decir acerca de Nicodemo, y este personaje lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3, es donde hace su primera aparición, Nicodemo, pero creo que lo más importante que debemos empezar a decir acerca de Nicodemo es que él era un fariseo. Ahora, ser fariseo significaba pertenecer a la élite religiosa del tiempo de Jesucristo. Los fariseos eran personas respetadas en la comunidad israelita. El propósito de los fariseos era preservar la ley y cuidar la ley de Dios. Ellos mostraban los estatutos de la ley a la gente del pueblo. Ellos mostraban a la gente el camino de la ley. Eran personas apasionadas por la palabra de Dios y eran muy sinceras en cuanto al trabajo que ellas hacían en la sociedad de Israel. No obstante, su sinceridad no era suficiente para tener un corazón acepto delante de Dios. Ser una persona sincera que conoce la ley y la palabra no es sinónimo de tener buen entendimiento sobre la palabra de Dios. De hecho, hay muchas personas que son muy sinceras en sus prácticas y en sus creencias, y sin embargo sus prácticas y creencias pueden ser una rotunda equivocación o desviación de la verdad que finalmente les puede conducir al infierno. Eso pasó con los fariseos del tiempo de Cristo. Ellos convirtieron la ley de Dios en tradiciones humanas. Jesucristo se los repite una y otra vez. Ellos se apartaron por completo del sentido original de los decretos de Jehová. El problema de Jesucristo con los fariseos no era que fueran fariseos. La palabra fariseo significa apartado o separado, y ellos se nombraron a sí mismos de esta forma porque se separaban de la sociedad para estudiar la palabra y enseñarla. Ellos determinaron separarse para preservar la ley. Entonces el problema de Cristo con los fariseos no era que fueran fariseos, era que ellos habían distorsionado el sentido original de la ley, era que se habían vuelto legalistas. Lo peor que pudo pasar a los fariseos fue perder el verdadero objetivo de la palabra de Dios. Y esto pasa porque un mal entendimiento del objetivo de la palabra conduce a las personas inevitablemente a un mal entendimiento de la doctrina de la justificación. Esto lo vemos en la parábola de Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14, en donde sube un fariseo al templo a orar junto con un publicano. Ahora, recordemos que los publicanos, a diferencia de los fariseos que eran respetados en Israel, los publicanos eran detestados en Israel. Eran cobradores de impuestos. Ellos venían con la gente de su pueblo y les cobraban los impuestos para dárselos al imperio romano y quedarse una tajada, una mochada para ellos. Entonces, los publicanos eran considerados como traidores a la patria y traidores a Dios mismo, porque le daban de la gente del dinero de la gente judía a un rey pagano. Y tenemos a los fariseos, y ambos suben al templo a orar, pero el publicano dice: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Este publicano no está confiando en sí mismo, él reconoce que es un pecador, lo peor de lo peor, y dice Jesucristo que ese publicano se fue justificado a su casa. Por el contrario, el fariseo se levantó y habló sobre todos los actos legales que él hacía. Él dijo: te doy gracias, Dios, porque yo soy diferente a todos los hombres, porque yo doy el diezmo de todo lo que gano, porque yo no soy un adúltero, ni un homicida, ni un ratero. Y voltea a ver al publicano y dice: porque no soy como ese publicano. El fariseo está confiando en sí mismo para salvarse y dice Cristo que le fue mejor al publicano que al fariseo. El fariseo no fue justificado porque confió en sus acciones y en sus obras. Y todo aquel que confía en sus obras se está suicidando espiritualmente, porque todos necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Por eso Dios bendijo al publicano antes que al fariseo. No porque uno fuera publicano y el otro fariseo, sino porque uno reconoció su pecado y la necesidad que tiene de Dios, mientras que el otro creyó que era suficiente hacer, hacer y hacer. Los fariseos eran entonces, hermanos míos, además de esto, religiosos y nacionalistas. Entonces tenemos a un fariseo como un legalista, un religioso y un nacionalista, por lo que creían que el reino de Dios debía ser exclusivamente para los judíos. Aún su obra misionera era una tragedia,
porque Jesucristo les dijo ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 23, que pobres de ellos porque eran unos hipócritas, ya que recorrían la tierra y el mar para ser un discípulo, pero una vez que lo hacían, hacían al discípulo 2 veces más hijo del infierno que ellos. Un discípulo de los fariseos, un prosélito de los fariseos, como lo dice Cristo, es un gentil que se convertía al judaísmo, un pagano convertido al judaísmo. Los fariseos hacían que los paganos se circuncidaban y siguieran las doctrinas y los preceptos de la tradición judía, y tenía que ser bautizado en el bautismo que enseñaban los judíos, que era un bautismo de limpieza externa como el que hacía Juan el Bautista, y participaban de la Pascua y hacían todos los ritos religiosos. Pero era prácticamente un pagano que se convertía en un legalista. Por eso digo que aún la labor misionera de los fariseos era una tragedia. Los fariseos fomentaban un cambio en las prácticas, las creencias y el estilo de vida de sus discípulos, pero no podían cambiar un cambio en su naturaleza, ni en su corazón, ni en su condición. Tanto los fariseos como sus discípulos seguían siendo hijos del infierno. Eso es lo que dice Cristo. Jesucristo, el hombre más íntegro, judío, que jamás pisó la tierra, tuvo un encuentro muy interesante con un fariseo llamado Nicodemo en Juan capítulo 3. Entonces, el hermanito Hugo me pidió que habláramos de Nicodemo, pero yo tengo que darte el contexto de quién era Nicodemo en cuanto a su oficio. Él era un fariseo. Él era un fariseo. Podríamos hablar y decir mucho del encuentro que Cristo tuvo con Nicodemo, pero creo que vamos a concentrarnos en un par de cosas importantes respecto a Nicodemo. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, este era fariseo, como bien declara el texto, su nombre es Nicodemo, y dice la Escritura que él era un principal entre los judíos. Esto apunta muy probablemente a que Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un consejo o un concilio donde se tomaban decisiones importantes en Israel. Este concilio estaba formado por los hombres más importantes de la élite religiosa. Eran 35 fariseos y 35 saduceos, encabezados por el sumo sacerdote. Entonces, cuando dice que Nicodemo era un principal entre los judíos, quiere decir que tenía un lugar de autoridad, probablemente pertenecía al Sanedrín. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, es decir, un fariseo del Sanedrín reconociendo a Cristo como un maestro. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que Jesucristo le dice es, Nicodemo, es bueno que reconozcas que soy maestro, porque en verdad soy maestro, pero Jesucristo podía ver en el corazón de Nicodemo. Y Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú asumes que yo vengo de parte de Dios, pero tú no puedes entrar en el reino de Dios si no naces tú primero. Tú reconoces que soy maestro, pero reconocer que yo soy maestro no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo para ser salvo. No solo reconocer que Jesucristo es un maestro, como muchos hacen. Muchos dicen que Jesucristo era un buen maestro, una persona con una moral muy elevada, una persona iluminada, llegan a decir algunos. Lo colocan al lado de Buda y al lado de Mahoma y al lado de Mohamed y de otros profetas, y dicen incluso otros que era un gran político. Pero Jesucristo está diciendo, no es suficiente que me reconozcas por ser un maestro, un buen político, un iluminado, cualquiera de esas cosas, sino que es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de Dios, para comprender realmente cuál es mi obra y mi propósito en esta tierra. Y entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y hermanos, aquí es porque les digo que los fariseos, aunque tenían un buen entendimiento de la ley, un buen conocimiento de la ley, no tenían un buen entendimiento de la ley. A lo que Jesucristo le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos míos, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, si tú verdaderamente estás interesado en ver el reino de Dios, si tú me estás buscando por quien soy y no solamente por las cosas que enseño, y te interesa entrar en el reino de Dios, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Ahora Jesucristo deja claro que nadie que no nazca del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Que lo que nace de la carne, carne es, porque Nicodemo dice, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez para nacer de nuevo? Cristo está hablando de otro tipo de nacimiento. Cristo está hablando de un nacimiento espiritual. Y Cristo está diciendo que es necesario que todos nazcamos espiritualmente. Que nuestra vida espiritual sea renovada, que nuestro corazón sea cambiado. Ahora Nicodemo está asombrado por esto que está diciendo Jesucristo y dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? Es decir, toda la ley y los profetas hablan acerca de esto, de la obra que Dios hace en el corazón de las personas. Para no exceder del tiempo que el hermanito Hugo me pidió que habláramos, quiero decirte cómo una persona nace de nuevo. Y quiero decirte por qué esto es importante cuando habló Jesucristo con Nicodemo. Porque Nicodemo viene con preguntas delante de Jesucristo, pero Nicodemo tenía un corazón de piedra. Nicodemo seguía siendo un hombre pecador. La vida de Nicodemo no había sido transformada. Él había reconocido a Cristo como maestro, pero no como su Señor, ni como Dios. Y Nicodemo era una persona que conocía la palabra. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos conocer la palabra, reconocer a Jesucristo y aún así no haber sido transformados? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Jesús es nuestro maestro, pero seguir viviendo en el reino del mundo, gobernados por las cosas del mundo? Cristo nos dice que necesitamos nacer de nuevo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está hablando de la condición de vida de un muerto espiritual, de alguien que no ha nacido de nuevo, y lo primero que dice es que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Por eso dice que necesitamos nacer de nuevo, porque estamos muertos en el pecado. Todo aquel que no tiene a Cristo en su vida está muerto en el pecado. Juan capítulo 5, versículos 24 y 25 dicen lo siguiente. Juan capítulo 5, versículos 24 y 25 dice Cristo, de cierto los digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ha nacido de nuevo. Esta es la respuesta clara a la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Nicodemo solamente oyendo y creyendo la palabra de Dios. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cristo está hablando aquí de la resurrección espiritual. En Efesios 2 vimos que todos los que están sin Cristo andan muertos en sus delitos y pecados. Decía el doctor R.C. Sproul que todos ellos son diabólicamente vivos. Andan según la carne, según sus deseos, según su pecado. Necesitan nacer de nuevo. Y Cristo da la clave: todo aquel que oye mi palabra y la recibe en el corazón tendrá vida eterna. Pasará de un estado de muerte a un estado de vida. Es como lo que ocurrió cuando Jesucristo visitó la tumba de Lázaro. Y viene Marta al encuentro de Jesucristo y le dice: Señor, ya está muerto ahí. No puede levantarse de ahí.
lleva días ahí, él apesta. Y Jesucristo dice, Marta, yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y solamente da su palabra. Lázaro sal fuera, Lázaro se levanta. Todos sus huesos comienzan a entrar en movimiento, sus tendones, sus músculos empiezan a activarse. Y entonces da un paso de las tinieblas a la luz. Hermanos, no hay nada que pueda vivificar a los muertos, sino solo la voz de Dios obrando en el corazón de piedra, en los cadáveres que están andando por ahí. Hermanos míos, no endurezcas tu corazón a la palabra de Dios que puede darte vida. Cristo hoy da su palabra, el evangelio de salvación. Y si tú lo recibes, tendrás vida. Esta es una obra completa de Dios. Lázaro no hizo nada. Lázaro estaba muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Lázaro solo recibió la palabra y la palabra le vivificó. Pero hermanos míos, escuchen esto. Una vez que Lázaro estuvo vivo, no se quedó en las tinieblas, sino que pasó a la luz. Lo que Nicodemo estaba escuchando ese día era algo que le podía vivificar, porque ahí mismo en Juan capítulo 3 Jesucristo comienza a decir, Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, si tú crees que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces tú nacerás de nuevo. Pero cuando nazcas de nuevo ya no vivirás en las obras legalistas, ni en la carne, ni vivirás en tu religión, sino que vivirás para mí, saldrás de las tinieblas a la luz. Una vida nueva es también un nuevo estilo de adoración. Una vida nueva es una nueva comunión con Dios. Y Nicodemo está escuchando este gran mensaje. Este era Nicodemo, hermanos. Una persona que reconocía a Jesucristo como maestro, pero le faltaba reconocerlo como Señor y Salvador. Una persona que tenía un buen entendimiento, que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenía un buen entendimiento de la palabra. Una persona que tenía su cabeza llena de la palabra, pero no había hecho nada en su corazón. Cristo le dice, Nicodemo, la palabra, el Espíritu Santo tiene que hacer algo en tu corazón para que tú nazcas de nuevo y entonces me sirvas. Hermanos míos, yo creo con todo mi corazón que son palabras que Jesús nos dice hoy. Es necesario que nazcamos de nuevo para ver el reino de Dios. Un abrazo, hermanos, que Dios los bendiga y gracias.